¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de ShowAlex.tv y como ven tengo dos invitados y tengo mis muy buenos amigos, María y Angelito. ¿Cómo están, chicos? Buenos días, buenas tardes. Buenos días en Tijuana, buenas tardes en Monterrey, San Luis. Muy buenas tardes, ¿Cómo muchísimas están? gracias, ¿Cómo Alex. estás, De Angelito? verdad, de nuevo este espacio, estamos súper bien con frío, igual que en Monterrey. Sí, sí, sí. María y yo Hola, con buenos frío. días, María. Buenos días, Alex. Gracias, Aquí Angelito. Un honor, listos. todo No, al convivir con los dos. contrario. Al contrario, listos para celebrar, mira, hasta con mi gorrito de Ah, Sí, celebración, sí, ¿eh? sí. me encantas. Este episodio es técnicamente la celebración de un año. El show de Alex.tv empezó el 1 de marzo del 2024, un domingo, recuerdo, hice un episodio de introducción para que el lunes sincronizarlo con el canal en inglés y que fueran episodios lunes y viernes. Ya tenía una charla preparada con Salim, un chico de Colombia, un canal que se llama Flecha Antigua, que fue la primera charla que tuve en español y fue ese dilema que tuve la semana anterior de continuar con mi canal en inglés, The Alex Show TV, y manejar un contenido bilingüe o empezar a separar esto, que fue la decisión que tomé. Por eso apresuradamente tuve que hacer un episodio. Eh, Fue el episodio uno, el 2 fue la charla con Salim. Y la verdad es que nos ha ido muy bien y estoy muy contento con todo el desarrollo del canal, pero yo quisiera hacer esto un episodio de agradecimiento y de demostrar que constantemente en nuestras vidas se nos atraviesa gente buena. Y yo la verdad es que el agradecimiento es con ustedes dos, obviamente con todos mis invitados, he tenido una cantidad muy grande de invitados, que la vez pasada estaba contando, en 100 episodios he tenido alrededor de 40 invitados. Entonces, agradecido con todos los que han salido una vez, dos veces, etcétera, pero muy agradecido con ustedes porque sin conocerlos el 1 de marzo del 2024, ninguno de los dos, la verdad no los había escuchado ninguno de los dos, se me atravesaron el camino y la verdad es que yo estoy eternamente agradecido de la manera tan bondadosa que han sido conmigo y cómo me han querido ayudar. Y eso se nota, se aprecia, se agradece. Y para mí es una muestra viva de que vivimos en un mundo hermoso, con gente hermosa, que hay que ser positivos, que cuando se te atraviesa gente en tu camino y tienes la posibilidad de ayudarlos, ayúdalos. Muchas veces dudamos o muchas veces entra el ego de, bueno, ¿y yo por qué yo voy a ayudar? Nadie me ayuda a mí. Olvidémonos de eso. Ayuda bondadosa y genuina como la que ustedes han hecho por mí. Y bueno, el episodio es de ustedes, o sea, es de agradecimiento a ustedes y si gustan platicar historias de cómo se nos constantemente presenta gente bonita en esta vida, en este caso, demostrando también que el mundo del YouTube es un mundo real. Yo todavía no tengo la oportunidad de conocerlos en persona, físicamente. La verdad, algo me dice que a los dos algún día se me va a dar esa oportunidad, pero somos grandes amigos a pesar de que nunca nos hemos visto en persona. Entonces, no sé quién de los dos quiere empezar Primero las a damas, por favor. adelante, María. Gracias, Angelito, muchas gracias. Bueno, Alex, ¿qué te puedo decir? O sea, yo creo que es así como dices, o sea, las energías se encuentran, ¿verdad? Y hacen como ese chispa, ese boom, aunque estemos en distancia, ¿verdad? Y es como ese intercambio también de palabras, de sabiduría, de tiempos, todo, todo, todo. Entonces, pues también el agradecimiento es para mí, ¿sí? Porque me has dado también oportunidad de dialogar en tu canal con tus seguidores. Y pues yo tengo siempre esa, ¿cómo te diré? La gente que ya me conoce y que me ha seguido mucho, pues saben que soy en esa percepción. Entonces, desde que yo te vi a ti, dije, no, este chavo sabe, este chavo sí ha tenido su contacto. Y bueno, pues por eso también es el apoyo, ¿no? Es el apoyo que podemos brindarnos, aunque estemos lejos, pero esta magia que tenemos aquí es como si estuviéramos cerca. Y es un agradecimiento, es un honor, porque los espíritus, pues vuelvo a repetir, se unen igual el de Angelito, ¿no? Angelito, pues su programa es de show y espectáculos, pero mira cómo congeniamos, cómo hemos hecho aquí el programa juntos em, los tres y siempre es como mucha, ¿cómo te diré? Como no es el programa típico, que eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Que no es un programa típico, sino es como compartir. O sea, ahorita Angelito con su gorrito de festejo, yo dije, ay, sí, yo por qué no hago nada de eso. O sea, es eso maravilloso. Y pues, ¿qué te digo, Alex? Yo creo que la palabra gracias queda corta porque pues es mutuo, los dos nos apoyamos o los tres nos estamos apoyando de una forma u otra. Muchas gracias.
muy cierto. Yo Sí. recuerdo, déjenme les cuento, bueno, primero que nada un saludo a toda la gente a tu público, Alex, a toda la gente que vea Gracias. este video. Qué bueno que están aquí, apoyen a Alex porque de verdad que hace muy buen contenido, siempre pensando en lo mejor para ustedes. Está yendo, el gorro ya está como yo, chueco. Yo conocí a Alex por mi moderador de mi programa, por Marcos Reus, que él siempre pues anda en el internet buscando temas interesantes, gente interesante, y él me trajo, ¿no? Esta propuesta, me dijo, mira, te recomiendo este canal, yo lo vi, creo que había visto que es el episodio que él me manda, que tenías una chica, no era María, ¿verdad, Alex? ¿Quién era? No, era Mayuritzin, se llama ella, Ándale, ella, y sí. era del Reiki, Sí, Reiki de mascotas, mm, o si no me recuerdo acuerdo algo. de qué era, pero sí, sí, era una chica muy guapa que estaba contigo en el episodio y me dice, velo, me dice, y escríbele a ver si te contesta. Ok. Bueno, para esto déjenme decirles que yo les he escrito a cientos y de los cientos, un cuarto de esa parte me han contestado, ¿verdad? Otros no me responden, otros me dejan en visto, bueno, así es esto. Así es. Entonces, le escribí, me gustó y dije, le voy a escribir a Alex porque pues la propuesta de mi programa es temas diversos, o sea, ahora sí como es el programa de Tocho Morocho, ¿no? Entonces, me gustó el tipo de contenido que maneja Alex y dije yo, bueno, vamos a escribirle. Pasaron días, creo que Alex tardó bastante en leerme, yo tardé bastante también en abrir mi correo, yo tengo a veces el correo, bueno, todavía tengo mensajes de la muerte de Selena que no he abierto, no, no es cierto. Claro. Tengo No había correos correos en esos tiempos. viejísimos, ahí se van guardando, ¿no? Entonces, ya Ah, cuando por fin contacto con Alex, platico con él y este primer programa que hicimos era sobre la reencarnación, Alex, sí, ¿verdad? Si no estoy mal. Creo que la muerte. La muerte, ¿qué hay más allá de la muerte? Así es. Exactamente, ¿qué hay más allá de la muerte? Y bueno, ya empezamos a platicar, Alex empezó a ver mi contenido, ya luego me empezó a dar su opinión y pues así surgió esta amistad entre nosotros. Esto, creo que lo más importante es que la amistad no tiene límite ni tiene, no hay nada que pueda contener una amistad, el cariño, ¿no? El sentimiento, eso es lo bonito, ¿no? No tienes que ser igual que la otra persona, ni tienes que pensar, ni tienes que tener sus mismos gustos, ni dedicarte a lo mismo para que surja ese cariño y esa fraternidad y esa amistad. Alex es una persona muy diferente a mí, él es tan serio, yo cuando ha estado en mi programa, luego hasta lo chuleo, se pone rojo, un día no me acuerdo qué le dije, lástima que eres hétero, le dije, y se puso rojo y No, bueno. empezó a carcajearse y me dice, payaso, o sea, pero lo padre, lo bonito es que no necesitamos pensar como la otra persona, ¿no? Yo no necesito pensar como Alex, no necesito pensar como María para que exista ese cariño, esa amistad, y eso es lo padrísimo. La gente bonita está, ahí está. Nosotros tenemos el derecho de tener a las personas que queremos en nuestra vida. A veces veo gente que se queja, ¿no? De sus personas alrededor. Digo, ¿por qué te complicas? Tu derecho es alejarte de esas personas que no te sirven, que no te aportan, que te hacen daño, que hacen tu vida triste o que te llenan de complicaciones o llena de toxicidad. Tú tienes el derecho de elegir a quién quieres tener en la vida y a quién no. Y eso es algo que se nos olvida, ¿verdad? No sé por qué. ¿Por qué será, María? Yo digo que la vida no es complicada, nosotros la complicamos, ¿verdad? sí, la verdad sí, porque ¿será que mucha, bueno, voy a poner esta palabra, programación o costumbre de no amarse a sí mismo, de no reconocer realmente una verdadera y bonita amistad? Y se confunde mucho todo ese parámetro, ¿no? De amistad o de amor, ¿no? Estamos Con, acostumbrados a no recibir, ¿verdad, María? Una vez me lo dijo mi psicóloga. Estamos tan eso es acostumbrados a que nos den tan poco que cuando nos dan mucho, te sientes hasta inmerecedor, ¿no? Dices tú, no, ajá, no lo y lo merezco. rechazas. Ajá, Sí, sí, no lo no, merezco, no merezco tener esto, ¿no? Y de no. verdad que sí merecemos tener una buena vida, merecemos tener una pareja que nos quiera, que nos respete, merecemos tener buenos amigos, que nos aprecien, que se preocupen por nosotros. Y eso es lo bonito, porque eso es lo bonito de la vida, porque es gratis. La felicidad es Así es, gratis, pero así es. nosotros tenemos que buscarla. Y yo estoy muy contento de tenerlos, primero a Alex y luego obviamente a Alex, que trajo a mi vida también a María. Y pues
Hoy puedo decir, Alex, que eres de mis mejores amigos. Nos hemos contado Gracias. muchas cosas importantes. Me has apoyado mucho, incluso hasta económicamente. Ahora que anduve bien bruja en diciembre, que estaba así que casi llevaba a la casa de empeño a mis gatos. Alex. Ay, no. Con los gatos no, con los No, gatos. Alex, me apoyó, Ujú. moral, de todos los aspectos, y de verdad que también no tengo con qué pagar eso, Alex. Muchas, muchas gracias. Sí, yo creo que esa es la mejor recompensa y ahí te das cuenta precisamente que no es necesario que tengas a la persona aquí enfrente, sino que, Definitivamente. Ujú. o sea, es una persona que vive a kilómetros de distancia donde te apoyó por esta red, ¿verdad? Y dices tú, wow, de alguien que no me esperaba, sí. Entonces Alguien que además, no se fija ni en tu orientación sexual, No, no, ni en tu forma de vida, ni en tu estatus social, económico, nada. Entonces, alguien que te ve como ser humano, eso se valora muchísimo. Alex, yo en la vida he tenido de todo, en la vida he conocido gente, incluso familiares míos, pues, no, digo, no hay problema con decirlo, tíos míos que no me aceptan del todo por mi orientación sexual. Entonces, encontrar una persona como tú, Alex, así, que me da todo su cariño sin importar nada, es gratificante, es muy bonito. Ya, síguele tú, María, porque luego yo empiezo a chillar. Ah, no, bueno, es verdad eso, ¿no? O sea, cuando encontramos personas en nuestro camino que realmente nos aportan, ¿sí? Pero es bien difícil, como dices, Angelito, que reconozcamos eso, ¿no? En primera, bueno, no sé lo que ustedes opinen, que esto viene desde los papás, ¿no? La educación que nos puedan estar dando, los principios que nos puedan estar dando los papás. Y conforme está uno creciendo, pues van haciendo todo ese principio de amor a uno mismo o de sobrevivencia, ¿sí? Y de conformismo con amistades. Y por eso precisamente no se valoran o no nos damos cuenta realmente quién es una verdadera amistad. Porque, Pero por es que ejemplo, está tan desvirtuado, María, actualmente, no claro, solo eso, sino todos mucho, los valores, ¿no? El del sí, amor de pareja, el del padres todo, a hijos, todo. el de hijos a padres, y ya actualmente la amistad, pues es que yo lo veo en los jóvenes. ¿Qué es la amistad? Irse de parranda, irse a tomar alcohol, irse de party, irse a ingerir sustancias, conseguirte una chica entre los chicos, ¿no? O las chicas presentarte a un chico. Esos son los amigos de ahora, María. Ajá, Es ajá. diferentes al concepto de amistad que tenemos nosotros. Sí, sí, porque precisamente lo has dicho, está tan desvirtualizado todo eso que todos son amigos y nosotros, bueno, al menos yo sí digo, no, yo conozco o es un conocido o una conocida, no Totalmente. es una amiga. Pero ahora toda la juventud yo veo que todos son amigos, Sí. sin excepción, y dices tú, a ver, ese no es tu amigo, no, que lo conozco, no lo conoces, o sea, una cosa es que pues lo trates, platiques, pero no sabes Ese que te realmente. está llevando a los antros, a que te borraches, a que te metas cosas que no debes de meterte, no es tu amigo. No es. Un amigo no va a hacer eso, María. Un amigo No, jamás no, va a no, hacer no. eso. Mira, Jamás. los amigos te hacen hasta llorar. Exacto. Te hacen hasta llorar, no te va a gustar siempre lo que te van a decir, pero es porque realmente es tu amistad. Entonces eso se ha desvalorizado bastante y yo pienso que sí tiene que ver mucho parte de la educación de los padres, de cómo van creciendo, porque pues pon tú, se mandan a la escuela, muchos papás escucho que dicen, no, es que tienen todo el día en las primarias, kinder, secundarias, prepas, la Laura, universidades, están todo el día ahí. Sí, pero llegan en sí a tu casa, tú vas conociendo a tu hijo, a tu hija, y sabes cómo se va comportando. Entonces, tú como padre o madre, ¿qué papel juegas? ¿Lo vas a dejar? Sí, no, no, no. Entonces, pues es tan bonito encontrar personas como ustedes en estos medios que son infinitamente grandes, que ya sabemos que hay muchísimos canales, otros que ni sabemos que existen, pero ahí están. Sobre todo hay muchas caretas, ¿sí? Que no Ego, son las mucho verdaderas. ego, Eh, envidia. sí, no, Miren, no. no voy a dar nombres para no quemar a nadie, pero a mí ya ustedes saben, porque Alex me hace el favor de recomendar siempre mi canal, de hablarles aquí de mi canal, pues yo tengo un programa tipo revista, ¿no? Con varios temas, invitados, y tuve entre ellos a un tarotista, no Nandito que estuvo aquí con Alex, otro, excelente el señor, buenísimo, es de los que mejor me ha ido en ese ramo de los tarotistas, cuando lo tuve a él. Y un día lo vi en su programa por Facebook que tenía una numeróloga.
Entonces le dije, le escribí, oiga, señor fulano, ¿me puede pasar el número de la numeróloga? Me encantó, yo nunca he tenido una numeróloga y me la han pedido. No, 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 los invitados no se pasan. ¿Quién te dijo? Yo me acuerdo. Yo sigo perrito chihuahueño. No, okay. No, bueno, le digo, es que yo no tengo problema. Le digo, es más, si usted alguna vez llega a ver a alguien en mi canal que le guste, dígamelo con toda confianza. No, 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 a mí no me gusta, es que no se deben de pasar, dice los invitados. Pues ya, jamás le volví a escribir. Pero dije yo, mira, creo que, pues para muchos eso es normal. Para mí no. Pero para muchos creo que sí, María. Y he visto con otros compañeros que para muchos es normal. No, esto es mío y es mío. Y no lo voy a hacer, ¿no? Afortunadamente yo he tratado de rodearme de gente muy linda que les pido, me piden y yo, claro que sí, ahí te va el número y, oye, ¿me puedes pasar el número de aquel? Y me dicen que sí, ¿no? Afortunadamente, solo me ha pasado 1 o 2 veces y una de esas veces fue con este señor. ¿Qué tiene de malo pasar una información, no? O sea, nosotros cumplimos con eso, con apoyar, ya la persona sabe si quiere o no acceder, pero yo creo que todos deberíamos de hacer accesibles a eso, ¿no? Es como cuando eres vendedor, eres comerciante, no, pues que el pan está para todos. Pues es lo mismo acá, ¿no? En las redes sociales, ¿no? O sea, porque tú no te puedes apropiar o adueñar de cierto personaje porque aparte que le estás minimizando al personaje también, ir a otro lugar, explayarse, dar su conocimiento, sus vivencias, etc. Porque el señor o la señora pues no quiere, ¿verdad? Yo creo No, que ese no, beneficio, al no, final de entonces, cuentas, María, es el beneficio del público. A lo mejor, pues mi público no es el público de Alex, pero yo pensando en que yo hago las cosas para mi público, digo, pues esto podría interesarle al público de Alex, aunque no sea el mío, ¿me entiendes? Pero estamos los dos haciendo algo para el público. Y yo creo que al final, pues, terminas afectando al público en general, ¿no? El no querer compartir claro, el que puede gustarle a mi gente y luego lo pueden ver acá conmigo y se lo pueden llevar a otro lugar. Entonces, pues sí, se me hace claro, como de niños es eso. como esa cadenita, ¿no? Y no hay por qué, pues decir, no, bueno, mira, yo por ejemplo, siempre pregunto, o sea, yo digo, oye, te voy a recomendar a fulanito, sutanito. Eso sí tengo, no los recomiendo a todo mundo. La verdad no lo recomiendo a todo mundo, no por sangrona. No sé, es algo que tengo yo, que los veo, los checo y digo, como que sí, como que no. Y yo les digo, déjame, le pregunto, ¿verdad? Porque tampoco quiero que, ay, no le pases el número. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, por ejemplo, ya con Alex ha pasado que le hice una recomendación y el señor, pues, como que nunca le contestó, y luego que sí, luego que no. Entonces dices tú, ay, y le hablé bien de ese señor. ¿Sí me entiendes? Entonces digo, Entonces yo Ahí ya no prefiero fue tu culpa, obviamente, María. Ahí ya no fue tu culpa, obviamente. no, Ahí no, fue no. cosa de privacidad de él, a lo mejor de este señor. Sí, y bueno, pues sí me dio pena ajena porque dije, ay, yo hablándole No, no, mal no, no, del señor no, no. y nada más el señor se hizo de acá el ego, pues bueno, entonces yo creo que mira, em, hay de todo y bueno, hay muchísima copia, entonces, pues bueno, yo la verdad con Alex siempre, y vuelvo a repetir, lo he visto bastante centrado, auténtico es la palabra. Igual tú, Angelito, tú Gracias. tienes tu autenticidad, no caes en el mismo rollo que toda la bola de, no, 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 tú siempre haces diferente Gracias. tus programas, o sea, tú eres auténtico, eres tú, te nace, ¿sí me entiendes? Y eso es bien padre por ejemplo, la vez que hicimos el programa del Día ¿De de los muertos? Muertos, Bueno, ajá, ¿Muertos? oye, qué padre, yo también se me fue el avión y Que tuve me que maquillé, según yo me maquillé público de muerto, pero parecía panda. Ah, Parecía panda más bien, pero según yo iba de oh, muerto. no, pero sí me entiendes, o sea, tú dijiste, yo voy a hacer esto, y eso es autenticidad que sale de siempre lo mismo en un programa como estos, ¿no? Entonces yo creo que también la juventud no quiere ver siempre con lo mismo, todo Totalmente. repetitivo, Oye, todo así, no, no, no. oye, María, yo quiero preguntarle a Alex qué ha sido lo más bonito, lo que ha sido la mejor experiencia hasta hoy de todo esto, de todos estos programas y qué ha sido lo más gacho, por así decirlo, lo mejor y lo peor, Alex. Cuéntanos, Ale. con mucho gusto. Bueno, pero primero quisiera agradecerles otra vez. También tú, Angelito, te has vuelto un muy buen amigo mío. Gracias. Definitivamente de mis mejores amigos. No me gusta mucho usar ese término porque
no me gusta limitarlo, de que tengo 2 mejores amigos, 3 mejores Bueno, amigos. entonces dime, eres más que mi amigo. No. Ay, no, Bueno, no, me vas a hacer que me ponga rojo otra vez. No, 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 tú sabes, y la verdad es que eso de que dices de, María no aguanta la risa. sí, sí, no, es, es que sabes que me puse a pensar, perdón, Alex, me puse a pensar, no, Angelito, porque después los admiradores te van a decir, Angelito ya tiene pareja. Ah, ¿Cómo? no, tienes razón. no, no, tiene sus admiradores, no Ajá. importa, no importa qué pase. Eh, no, 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 definitivamente los dos. Y para mí, contestando tu pregunta, Angelito, nada más quería mencionar eso, volverles a agradecer y decirles que en este año y en lo que tengo que conocerlos, en tu caso, Angelito, como 9 meses y María como 11, pues han vuelto muy buenos amigos míos, o sea, gente que definitivamente yo lo veo, ¿quiénes son tus buenos, mejores amigos? Los que traes en mente continuamente, ¿no? Sí, Los que sientes esa química bonita, los que nunca siquiera te cruza por la cabeza una situación así de separación o de situaciones así. Eh, y contestando, pues ustedes, y bueno, lo voy a mencionar que es del otro canal, del el show de Alex Show, punto TV. Mi amigo Tony de Londres, yo creo que está al nivel de ustedes, de una bonita amistad que se ha generado ahora también. Ginny de Australia, una chica que ha estado saliendo últimamente con nosotros, que también nos hemos hecho muy, muy buenos amigos. Tenemos ahí un grupo de WhatsApp y platicamos y todo. Eh, es eso, la gente que ha llegado a mí por el canal. Eh, no le quito, o sea, fíjense, bien curioso, el invitado de mayor, y pongo, o sea, renombre, porque ¿qué es renombre? O sea, para mí, ustedes es lo más importante, y Tony y Ginny lo que ha llegado a mi canal. Pero el primero, fíjense, fue una persona que se llama Harald Klaus Bell, es alemán. Él presenta en Alemania y en toda Europa en auditorios y es conocidísimo en el mundo del esoterismo y en el mundo de las teorías conspiratorias y demás. Y él con, hablando de gente que ni te contesta, ¿no? Él con 37 suscriptores que tenía yo en el canal de Bichut, me dice una persona en los comentarios, contáctalos bien a toda. Tal vez diga que no, pero lo que hemos platicado tú y yo, Angelito, en privado, que yo digo, esto que mencionas de que le has escrito, no sé, a 500 personas y te han costado 100, ¿qué les costaba a los otros 400? Oigan, ¿sabes qué, Angelito? No, gracias, te agradezco el mensaje, que Sí. tengas buen día. Con eso se llama cortesía de educación. El dejarte exacto. en visto, el no contestar, el ver el canal, si se lo pones y decir, ah, mira, tiene X suscriptores o tiene tantas vistas, no es para mí. No, hombre, que eso, eso yo no sé qué decir. Y esta persona inmediatamente me contesta y me dice, oye, ¿sabes qué? Sí, nomás ahorita ando bien ocupado, mira, ya vi mi agenda, te puedo ver en 2 semanas, para 1 hora y media, o sea, eso sí, muy claro de que no más de 1 hora y media, y pues con él empezamos bien rapidito para no ocupar de la hora y media, y sigue siendo uno de los episodios más vistos, más comentados, y muy buena información ahí que nos soltó. Y entonces para mí eso dimensiona que como dice María, que cuando eres auténtico, cuando realmente no dejas que tu agenda se moldee por, oye, vete por aquí, vete por allá, mira este otro, copia este otro, invita a este otro. Yo se los he dicho a alguna gente, me han sugerido algunos invitados y le digo, no, no tengo nada que hablar con esa persona. Tal vez me genere buenas vistas, y hablo en inglés y en español, en ambos. Tal vez me genere buenas vistas y todo, pero y en caso que acepte, va, pero la realidad es que no hay eso que, como dice María, o sea, para mí, algo que he logrado con todos mis invitados es esa comunión. Y hemos hablado de todo, desde fantasmas, seres desencarnados, ovnis, lenguaje de luz, ahora con Juan Carlos de Uruguay, que nos lo recomendaste tú, María. Ujú, Y entonces, eso es con lo que más me quedo, Angelito. Con las amistades que he hecho como ustedes dos, Tony y Ginny, y con esa interacción con mis invitados. Otra cosa que es muy importante para mí, que se pudiera malinterpretar como ego, pero no lo es mis cápsulas mías son muy importantes porque en esas yo les he dado toda mi pasión en ocasiones, cuando son temas que me apasionan, como ahora que en el canal ahorita está, bueno, ya pasó para cuando este video salga a la luz, pero está una serie de 4 episodios de Dios. Les intento transmitir eso, o sea, ah, es eso que son temas importantes para mí, que no es hablar de cualquier cosa, ni es atraer un tema polémico, una cosa así, sino es temas que me apasionan. Y les digo, y muchas veces no lo hago con cámara, lo intenté un par de veces y lo dejé,
prefiero poner una imagen, prefiero poner videos, porque muchas veces tengo los ojos cerrados, o sea, estoy como en un trance, o sea, le estoy dando todo. Yo por eso gente me ha preguntado, ¿dónde me das la sopa? Ve y búscalo en esos episodios, porque ahí le suelto todo, no me quedo con nada. Entonces, para mí, esas cápsulas nunca las quisiera dejar. Me gustaría tener muchos invitados, pero jamás dejar de darles episodios en que yo hago un pequeño monólogo. Por eso intento que sean cortos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, porque sé que es difícil escuchar a la misma persona tanto tiempo, pero ahí también para mí ha sido una parte bien, bien importante, que es esa pasión, o sea, estos temas genuinamente me apasionan, genuinamente, especialmente, sí, los ovnis y eso, está bien, fantasmas, la muerte, está bien, pero el tema de tu conexión espiritual, el tema de tu conexión al creador, el tema de que todos somos, como dices tú, Angelito, merecedores, todos, no hay chico grande, pobre, rico, que si es gay o no gay, o sea, todos somos idénticos, ¿no? Y no me esfuerzo en verlos así, se los juro que así los veo. O sea, para mí, lo último una característica de ti que para mí fuera importante es, te gustan los hombres, eso es perfectísimo. Eso es tuyo. O sea, Pues fíjate, ni sí. siquiera lo tengo que compartir. O sea, ni siquiera tengo que decir, me tienen a mí también que gustar para tener una relación con Angelito. No. Y ni siquiera te lo tengo que respetar. O sea, para mí no llega ni siquiera a decir, me forzo bueno, yo no pienso eso, pero no. Para mí yo feliz de hablar contigo y cuando nos veamos nos vamos a dar un fuerte abrazo y hasta un beso. O sea, me explico, porque no tengo ningún por aquí problema. que sea, Alex, por aquí. No, bueno, ok, tampoco, pero porque no tengo genuinamente, para mí eres idéntico. Es que así Eh, debería de ser todas las personas, ¿verdad, María? Todos deberíamos de ser así. Sí. Falta mucha empatía mira, vino también a desearte a su tío ah, Alex, ¿eh? Ay, qué ¿Cómo estás, Que chiquito? tengas mucho más, dice, no, al tío Alex. precioso. ¿Tienes puro Este, gatito o tienes tengo gatitas? dos gatos machos, los dos son Ok. machos. Este es el especial, él es el especial. Ay, es el rey, es el Con rey. él tengo una conexión muy especial. Él pareciera un perrito, o sea, es tan cariñoso como un perrito, pero sin un gatito. Ok. Fíjate que no lo he contado mucho, les lo voy a contar aquí por primera vez contigo, con tu público, con María. Cuando yo recibo, algunos de ustedes ya saben, ¿no? Que perdí a mi mami hace 8 años, y cuando recibo la llamada, era un sábado para amanecer domingo, en la madrugada, yo estaba despierto curiosamente, viendo un programa de Juan Gabriel, de esos kilométricos, como de 2, 3 horas, pues no tenía sueño, y estaba yo despierto, acostado. A ver, hijo, ¿no? Se quiere subir a la computadora. Y él estaba en mis pies, dormido. Él estaba en mis pies viendo para el lado de la pared, o sea, al contrario, dándome la espalda, pero dormidito en los pies. Y yo recibo la llamada, me dice una de mis hermanas, mi mamá no está respirando. Eso fue lo primero que decían, era no está respirando, ¿no? A unas cuadras de ahí, de donde mi mami vivía, estaba una clínica, y le digo, ¿cómo que no está respirando? Sí, me dice, no, me dice, pero ya viene el enfermero, me dice, ya viene el de los primeros auxilios. Ok, entonces lo que hago es que me paro y me empiezo a cambiar, pues imagínense, madrugada, pues yo estaba ya acostado para dormir, me empiezo a cambiar y noté que pasaron varios minutos que dije yo, no está bien que no me regrese la llamada, ¿no? Ya son varios minutos en lo que yo me ponía el pantalón, los tenis, todo, ¿no? Entonces dije, le voy a tener que regresar la llamada yo. Entonces me vengo hacia el lado de enfrente de la cama, y entonces ya mi gatito quedaba frente a mí, porque él estaba al principio dándome la espalda, pero yo di la vuelta, y entonces le marco a mi hermana, y ya mi hermana llorando me dice que ya le habían dicho que mi mami ya no tenía vida, ¿no? Entonces, pues empezó a gritar, creo que el teléfono lo tiré, se colgó la llamada porque cayó al piso, y yo quedé con la mitad del cuerpo en el suelo y la otra mitad en la cama, así en la cama, así llorando. Y estaba gritando tanto que me hacía falta voz, y de repente, se los juro, que él puso su patita aquí en mi brazo, Alex. O sea, él estaba con las patitas debajo de la carita dormido, se levanta y pone su patita en mi brazo. A ver, bájate, ya quiere ponerse el sombrerito. Ay, pónselo, Entonces, pónselo. volteo a verlo, y lo veo, y todavía me acuerdo que yo le digo, ok, porque se me hizo algo rarísimo que él pusiera su patita en el brazo. Quitó la patita, la vuelve a meter debajo de su cabecita y se vuelve a recostar.
yo no entendí en ese momento qué pasó, ¿no? Pasaron los días y ya lo platiqué con la veterinaria, que es especialista en gatos, y ella me dijo que probablemente le estaba sintiendo mi energía tan densa, tan triste, que fue su manera de decirme, calma, aquí estoy. Pero a partir de ahí, Alex, él y yo tenemos una conexión tan especial, que a mi otro gatito lo quiero muchísimo también, pero no existe esa conexión como la tengo con él. La conexión de él conmigo es tan especial. En otra ocasión, yo estaba muy enfermo, tuve abscesos hepáticos, poco después de lo de mi mamá, que son, pues cuando no, que les encargo a todos que se desparasiten, cuando no te desparasitas seguido y comes en la calle, y ya saben que los solteros generalmente no cocinamos, andamos en la calle comiendo, entonces se van haciendo muchas amibas y se van a tu hígado y se hacen bolas de pus. Entonces, no, me la vi meses muy enfermo. Me dijo el doctor que estaba grave, de poder morir incluso. Eran dolores en el vientre, mucho aire, pues es una infección en el hígado, imagínense, el vientre inflamado. Y una de mis hermanas practica el Reiki, como mi mamá. Entonces ella vino, mi hermana, mi gatito andaba en el patio, llega mi hermana, yo acostado, me dice, vamos a la cama, y dice, te voy a dar Reiki, a ver si te puedo ayudar, aunque sea que te calmes, porque no podía dormir, chicos, por el dolor, ¿no? El vientre tan inflamado. Y en cuanto empieza mi hermana a darme Reiki, el gato entra y se sube a la cama y se le queda viendo a ella. Y me dice mi hermana, este gato es médico. No sé si tú sabías esto, María. María sabe mucho más que yo. Me dice mi hermana, María, este gatito es doctor. Le digo yo, ¿cómo doctor? Sí, me dice, mira, él inmediatamente vino y volteé y le dice a mi hermana, no le estoy haciendo nada, le estoy dando Reiki, es para su bien. Se va mi hermana, yo tenía un enfermero que me cuidaba, me dice mi hermana, trata de dormir. Y dije, no, pues que voy a dormir, no puedo. Le dije, no puedo dormir. O sea, sentía que me ahogaba por el aire que tenía en mi panza. Mi gato se sube, María, la mitad de su cuerpecito en mi panza y la otra mitad, o sea, de aquí para arriba, sus patitas en mi panza y empieza con un ronroneo, pero que cambiaba de tonos, chicos. Yo jamás lo había oído ronronear así. De repente era... Y me acuerdo que yo, imagínense, con 40 grados de fiebre todos los días yo. Ay, qué Quien ha pasado del público por un absceso hepático sabe lo que se siente. Entonces yo lo volteo a ver, María, y yo entre somnolento, ya sabes, y volteo y le digo, Remy, se llama Remy, ¿qué tienes? Se me pareció un avioncito que iba a salir volando. 2-3 minutos después, chicos, me quedo dormido. 2 horas dormí. Le cuento a mi hermana, me dijo mi hermana, claro, el Reiki que te hice, más las ondas curativas que él estaba haciendo con su ronroneo, te hicieron que te durmieras por 2 horas y que recobraras un poco de fuerza. Entonces me dijo mi hermana, tu gatito es médico. Él es el encargado ahí de la casa, él es el alfa, él es el macho alfa, él te cuida a ti y a tu hermano, me dijo. Y además él funciona como filtro para cualquier mala energía. Entonces, imagínense cómo no lo voy a querer como lo quiero. Pero no sé si tú, María, sabes algo. No, sí, los gatitos son extremadamente fuertes, tienen mucho poder, el ronroneo sí tiene mucho que ver, mucha gente le da miedo, ay, ¿qué sonido está haciendo? Y yo, ay, Dios digo, perdón, como Es curativo, de hecho, ¿verdad, María? Es curativo, curativo. la Y ansiedad. aparte cuando llegan esos felinos a los hogares, es por algo, ¿no? O sea, los felinos llegan siempre a los hogares, no porque, ay, está aquí este gatito de la calle. No. Siempre llegan por algo. Y no sé si se han dado cuenta que la mayoría de la gente le tiene miedo a los felinos. Y siempre dicen, ay, son bien traicioneros. Y no son Son unos traicioneros. mitos que me dan coraje, María. Hay Sí, tantos a mí también mitos me da sobre coraje los escuchar a la gente gatitos, que dice esto, sí. que si el Y se gato deben negro es poner, de brujería, que si están ajá. haciendo ruidos en el techo, ¡ay! Están invocando al demonio. Digo, por favor, me están apareando, está la gata. Que no te Sí, quieren. Que un día me dijo un amigo, ay, pues le dije, casi me andaba cayendo en la regadera, cuidado, me dice un amigo, no te vayas a desmayar, y cuando te despiertes ya tus gatos te hayan comido la mitad del cuerpo. Y yo, ¿qué? De ay, ¿Estás en plano, no. serio? Le digo. Me dice, sí, porque es que ellos no quieren. No. no. Hay Al demasiados mitos. contrario, mira, los felinos son los cuidadores del inframundo. Sí, Fíjate, del inframundo. Entonces, no dije un perro, no dije un pájaro, son los felinos, los cuidadores del inframundo. Por eso, en la época de Egipto, pues tienen las estatuillas ahí claro. grandísimas de felinos en las entradas, en todos los... Eran los animales consentidos de los faraones, María, de los es que tienen un superpoder. Aparte, el felino viene aquí a enseñarnos el amor a desapego. Si el felino te ama muchísimo, te da ese amor, pero a ver, yo tengo mi vida y tú la tienes, así es que no es que sean traicioneros. Y el perrito te muestra la fidelidad de ser un buen amigo,
de ese buen amor, Ujú. ¿sí? ¿Qué es la diferencia? O sea, es el humano el que debe como que ahora sí comprender y entender a su vez que cada ser, ¿verdad? Vibratorio como ellos, que se les llama animales, ánimas, que son ánimas, no son cualquier animal, ¿verdad? Y que tienen un poder aquí con nosotros, ¿no? Cada uno viene a enseñarnos algo. Y el ser humano a veces, no sé si ustedes estén de acuerdo los dos conmigo, que es como muy, ¿cómo les diré? O sea, no ve más allá que a un ser humano. Oye, no, mira que pórtate bien. Ah, nada más piensas en el ser humano. No, mira que no hagas esto. Ah, nada más piensas en el ser humano. No, pero es que nosotros estamos dentro también de muchas seres sintientes, vibratorios y también conscientes. ¿Sí? O sea, entre ellos, pues los felinos, los perritos, los pajaritos, abajo de la tierra hay 1000 escarabajos, ¿sí? Sí, O sea, cada uno tiene una función en este planeta, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿por qué siempre limitarte como humano a ver nada más, pórtate bien y tú piensas en el humano? Es que es pórtate bien con todo. Cuando te dicen todo, el humano siempre limita eso, que es con un humano. No, es que es con todo. O sea, el aire vive, la tierra tiene su las sintonía, plantas, las todo. plantas, los Los árboles. felinos, olvídate, son majestuosos. Y yo estoy súper que claro que es tu felino es el médico, como dijo tu hermana, es el protector, es el macho alfa, es el que está a ver, y el otro pues es como su segundo pilar de protección. Yo Ujú. siempre les digo que cuando tengan uno, pues no uno, tengan varios, porque ese uno carga con todo. Sí. Y no, siempre hay que tener dos. Si puedes tener tres, pues bueno, mucho mejor, ¿no? Hay gente que, ay, no, bueno, yo tengo 7, te imaginas, pero empecé con uno, luego dos, luego tres, y yo, ya hasta que dije, ya, por favor. Pero son de veras, si viene gente aquí a mi hogar, que es hogar de ustedes dos, Gracias. traen unas Pues, vibraciones medias extrañas. inmediatamente te avisan, María. Ah, claro, Inmediatamente te avisan, claro. claro. Ok. Y te das cuenta y dices tú, bueno, ok, gracias por venir y como que a ver, como que no, Sí. ¿verdad? En Ahí te la está noche son avisando. muy cuidadores, nosotros podemos estar súper dormidos y ellos están ahí con nosotros acostaditos, pero están al pendiente de nosotros. Sí, sí. ¿Te ha Igual pasado, María, que ellos están viendo de repente a la nada? A mí me ha ah, pasado que ellos están viendo a la nada y yo, pues, ¿estás viendo una cucaracha o qué? Y no, hasta yo no a la nada. les hago así luego en la cara, ¿no? Hey, acá estoy. Y ellos así, digo, Están viendo algo, están viendo están algo. viendo un Sí, están espíritu, viendo algo. definitivamente, Ujú. están viendo un Sí, espíritu. sí, Y hace sí, poco me ellos tienen compartieron toda esa una capacidad. ilustración, María, un niño que está dormido en un cuarto, una recámara oscura, y está un ser negro, ¿no? Gigantesco entrando como por una puerta, así, queriéndolo acechar, en la primera foto. Y en la segunda foto sale el gatito del niño, así todo erizado, así, en la tercera foto el monstruo se espanta y se va, ¿no? Entonces decía toda la ilustración, ¿no? Ellos nos cuidan y espantan a estos seres de la oscuridad, ¿no? No permiten que lleguen a ti. No, fíjense que les voy a contar una anécdota. Bueno, pues sí, pasó con una paciente que estaba muy cargada. Estaba yo, pues dije, ¿por qué te va tan mal? ¿Qué te está pasando? Entonces empezamos a preguntar y yo la senté en una silla y ella estaba, porque ella también tiene alguna visión. Entonces le dije, bueno, tú me vas a ir diciendo lo que estás viendo. Sí, sí, entonces ya se agachó, empezamos a hacer la conexión y en eso veo que al lado de ella se empieza de verdad a una figura translúcida y yo, ay, le dije, ¿estás sintiendo a alguien? Alguien se está acercando a nosotros. Y ya, así con los ojillos cerrados y así me decía, sí, 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 siento. Me dice, ¿es una mujer? Le dije, sí, es una mujer. En eso la vemos, no que la veamos así tal, así como muy viva, no, pero sí veíamos su complexión física, sus ropas de una época, de cierta época. Ah, pero lo que me llamó la atención es que, mira, traía un gatote así. Y yo, o sea, yo viendo al gato, ya ni veía el pez, yo al gato, y el gato viéndome, y yo, y el gato así, pero, o sea, no, impresionante, Majestuoso. no, sí, un negro azabache, que no tienes idea, y entonces yo le dije, pues, ¿quién era, no? Ujú. Se sonrió y me dijo, ella sabe quién soy. Y ella contestaba, no, yo no sé, yo no sé. Le dije, no, me dice que sí sabes.
y el gato volteaba así muy majestuoso a verla. Entonces yo le dije, ¿y por qué traes un felino contigo? Me dijo, siempre va a ser mi protector en todas las vidas. Yo a ella la vengo siguiendo porque ella tenía que pagar ciertos aspectos de su vida. Me dice, entonces yo no soy un ser que venga a dañarla. Yo tengo que vigilar que ella vaya pagando en sus vidas todo el daño que ha hecho. Wow. Y este felino le hacía así, es mi protector. Y yo así, ¡tun! O sea, ella, tu paciente tenía un karma. Sí, muy fuerte, muy pesado. Y ella, y me volvió a decir, ella sabe quién soy. Y ella sentía que ese ser decía eso y ella decía, no, no sé quién es, no sé quién es. O sea, ella le contestaba. Y yo así, wow. Y sí me dijo, ya no te metas, déjala. No te metas, ella tiene que cumplir. Hay humanos que tienen que cumplir. Y yo dije, órale, y luego le digo, bueno, dame chance que unos 2, 3 años ella eleve su vuelo por sus hijos y mira, yo te brindo una chispa de luz. Y nada más me movió la cabeza que sí. El felino me cerró los ojitos así, le doy la chispa de luz, se va, el felino fue el último que se fue y nada más con unos ojitos como entreabiertos, como de, bueno, aquí seguimos. No me dieron miedo ni nada. Y ella empezó a subir su... Oye, su María, el felino volvió y te dijo, y a mí dame mis whiskas. claro, ¿y yo qué? Facilito, ¿no? No, Todo no, está muy no. bien, pero a mí no me has dado whiskas, te digo. Ajá. O sea, yo es la primera vez que veo un ser, de verdad, con un felino, así, mira, lo traía Ay, así qué como atrás, bonito, ha de haber sido así. bonita esa No, experiencia. no. Sí, o sea, no me dio miedo ni nada, pero yo nunca había visto un ser con un felino. Y yo, wow, o sea, no, pues más y yo lo cuento por el felino, o sea, eso me llamó mucho la atención de ese ser que me dijo, es mi protector. Y el felino nada más cerraba sus ojitos y los abría. Y así muy, o sea, un macho, pero bien así como muy, no, está muy Majestuoso. negro, Buen su pelaje protector. largo, sí. Y Sí, fue cuando me dijo, no, es que todos yo, quisiéramos tener un negrote así. Digo, como el ya, felino. no Digo, como el quiero que lo felino. grite. Pues mira, yo creo al todo el público de Alex que si pueden no gustarles, ¿verdad? Se respeta. Pueden decir, no, a mí me gustan más los perros, pero no lo Sí. lastimen, por favor, no lo Ay, lastimen. sí, Y sí, si no. se encuentran en el camino de repente un gatito hambriento, nada les quita darle una comidita, agua. La verdad es que son buenas acciones, ¿verdad? Que deben Yo tomar creo en que son cuenta, las que ¿verdad, más María? cuentan. ¿Verdad que sí? Cuentan esas acciones a los perritos, o sea, los animalitos en sí Sí, sí. cuentan mucha acción. Por ejemplo, ahorita estamos viendo mucho los pajaritos que también el frío les ha pegado. ¿Te imaginas todo lo que tienen que volar para encontrar agua, los colibríes, o sea, la gente tumba los árboles, las flores y dices tú, a ver, espérate. Entonces, ¿te imaginas? Sí hay que tener como esa supraconciencia, ya no conciencia limitada, supraconciencia de decir, a ver, yo tengo un arbolito, ahí está afuera, o no tengo árboles, yo no tengo árboles, pero en mis protecciones puse bebederos Mm, de agua y de miel para colibrí. Y estoy empezando a hacer como unas casitas. Digo, ahí quien se meta primero, si los sí, pajaritos o los colibríes. No sé. Pero es como una forma también de agradecimiento que es tan bonito despertar con un cántico. claro, claro. Porque el cántico no está esperando, el pajarito no está esperando una aceptación del humano, simplemente canta en ese sonido maravilloso. Y el humano en las redes sociales siempre está esperando esa aceptación. Entonces, no, la naturaleza tiene tanto que nosotros tenemos que observarles tanto. La naturaleza, o sea, no nada más hablan las flores, los árboles, ni el agua, o sea, es toda la naturaleza, incluyendo los vibratorios vivos, que son perros, gatos, pájaros, etc., felinos, todo, los cetáceos, todo, nos tienen realmente, o sea, tenemos que aprender también de ellos. Y que son su Entonces, casa también, María. Esta es casa de ellos también, de todos claro, ellos. vivimos Este en es un su sistema hogar. aquí. Así es hogar. Somos tan soberbios, se nos olvida. Entonces, pues si se cruza un animalito por su camino, yo hoy tengo 2 sobres para perrito, porque el otro día salí, vi un perrito muy flaquito buscando en la Ah, basura. Dije, ay, pues yo no tengo comida de perro en mi casa. Ahí voy a la tiendita, ya saben, de servicio, y cuando regresé a la calle ya no lo encontré. Ya no sí, lo a ver. encontré y ahí tengo los sobres por si lo vuelvo a ver por aquí, en algún momento en la calle, pero O también, bueno, yo por ejemplo, yo a mis gatitos
sí les doy croquetas, pero sé que las croquetas pues no son así muy chiquihuau. Sí, no Entonces es les el doy, mejor alimento para ellos, definitivamente. ahí les doy comidita, les doy patas de pollo, hígados de pollo, o sea, todo lo que pueda yo se los hago y ellos mira, Pollito crudo es lo mejor, según la veterinaria. Pollito sí, o crudo. sea, y están mirapachones, gordotes Ya vieron acá. el mío, está bien choncho, come mejor que yo. Una vez abrí mi refrigerador, quedaban 2 pechuguitas de pollo. Dije, ay, que se las coman mis gatos. Yo me hago tortilla con tomate. Dije, definitivamente soy buen papá. Oye, Y María, eso cambió la vida. yo quiero preguntarle a Alex, porque bueno, al fin y al cabo este programa es para celebrarlo, Sí, ¿verdad, Alex? sí. Quiero preguntarle si no tienes pensado, Alex, en algún momento para algún episodio especial, aventarte a hacer un en vivo para que tu público conviva contigo, porque ya cuando has estado conmigo, que son en vivo, también María, que me ha hecho el favor de estar conmigo, se dan cuenta que la dinámica es distinta a los programas que hace Alex, ¿no? ¿No te gustaría, Alex, un día estar en un en vivo con tu público y tener invitados? A lo mejor, digo, yo propongo, por ejemplo, un día que hagas esto mismo de tener a María y a mí, y a lo mejor a Tony y a la otra persona que dices, los 4 en un en vivo contigo, para que tu público Bueno, Tony no habla español, salude. pero ahí sería ahí estarle, aunque dice que igual lo va a aprender. Sí lo he pensado, Angelito. Hay algo que también tengo que decir, y de hecho voy a contestar la segunda parte de tu otra pregunta, Ujú. porque me hablabas de lo bueno son ustedes, Tony, Ginny, los invitados que he tenido. También quiero decir, sin afán a presumir, ni mucho menos, que la verdad es que yo creo que tú y yo somos muy parecidos, Angelito, que yo no tengo problema de preguntar. Alguna vez escuché, por preguntar no cobro. Entonces, yo cuando era joven, búsqueda de oportunidades de trabajo y todo, yo mandaba currículums a todos lados. Yo, por ejemplo, cuando hablabas ahorita de antros, que me gustaba me acuerdo una vez que estaba una chica en Acapulco muy guapa ella, con guardaespaldas y no sé qué. Nadie se le estaba acercando. Yo me acuerdo que con mis amigos que íbamos de viaje, que era de un trabajo, les dije, ¿saben qué? Yo me voy a acercar, güey. Y me acerco, el guardaespaldas me para, estamos en el News de Acapulco, en el Disco News de Acapulco, ya no sé ni siquiera se llama News, estoy hablando de los 90s, y la chica le dice, no, déjalo pasar. Y dice, ¿sabes que eres el primero que se atreve a venir a platicar? Que sí, yo no tengo problema. Y creo que era hija de un político, no sé qué, estuve como 1 o 2 horas ahí con ella. Porque la verdad Oye, es que Alex, y al final voltea con los guardaespaldas. Ahora sí llévenselo. Sí, digo, no, ya. no, de hecho al final ya mis amigos se iban y como que se habían fastidiado que de estarme esperando y todo, y le dije, no, me llaman porque, o sea, muy buena plática y todo, y bailamos un rato y todo, pero no, fue todo, ¿no? Pero eso lo platico en el sentido que yo no tengo problema me han dicho, la verdad sí me ha aventado a contactar a algunos invitados fuera de mi ecosistema, ¿verdad? O sea, de cosas así. Y algunos inclusive me han contestado. Hay uno que está en un posible veremos. Hablo de una persona que me tocó verlo en vivo. Es una persona que canaliza un extraterrestre. Él se llama Larry Anka, él, la persona, y el extraterrestre le conoce como Bashar. Y está en veremos para el The Alex Show, ¿verdad? Entonces, esa es otra cosa que me quiero llevar, que no, hay que pensar siempre en grande, hombre. No limitarnos y decir, no, pues soy un canal chiquito. No, 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 no. No, yo estoy seguro, Angelito, que un día vas a tener a Lucía Méndez ahí, a Vivi ¿Verdad? Gaitán, y cuando sea Vivi Gaitán me invitas, por favor, me Ok. gusta. Cantando un Pues alma en pena que va arrastrando cadena. así es. O sea, y esa es otra cosa que me quedo, que me ha gustado, que en vez de verlo como, oye, has intentado invitar a gente tal vez muy elevada. Ha venido autores de libros, tuve a Isabella Green, que es muy conocida en el medio, también ha publicado varios libros, Peter Panauer, que lo menciono muy a menudo, que hace una película de Hollywood, y todos han sido invitados que me aventé a contactarlos vía correo electrónico. Ha habido otros, y ahí voy a entrar en la parte un poquito no positiva, que mencionaste, que es lo peor que te ha pasado. La verdad, los que me contestan me dicen, ¿cuál es el canal? ¿Cuántos suscriptores tiene? Si eso es lo que te interesa de mí, mejor no. O sea, y muchos ya les he dicho, mira, si tu interés es cuántos suscriptores tengo, pues ya me dices todo lo que tengo que saber. Porque si nos vamos a medir por números, por vistas, por likes, porque si sí, si no, es donde no estoy de acuerdo. Es padre, ¿no? Es como el dinero, es una dinámica muy difícil. Es padrísimo el dinero, pero si el dinero es lo que nos domina, ahí es donde estamos. Es padre tener dinero y buscar más dinero, y es correcto y es genuino buscar esa prosperidad,
Pero la gente que está, es que ahora quiero el coche nuevo y ahora quiero, es donde yo estoy en desacuerdo. Lo mismo con YouTubers. Muy bien, que te vaya muy bien en los métricas, en los analíticos de tu canal. Perfecto, es lo que todos queremos y se lo deseo a todos. Pero si eso es lo que te mueve para medir un canal, o sea, si un canal de 1 millón de suscriptores para ti es 10 veces mejor que un canal de 100,000 y 100 veces mejor que un canal de 10,000, no creo que vaya por ahí. Y entonces esa es la parte de ver eso, de ese apego, que es conexión al ego, te voy a medir por tus números, ¿no? Eh, Otra cosa que sí he tenido unos comentarios, ya tiene rato que no, pero al principio unos comentarios de tema del acento y como que diciendo, mira, mejor tira ya el canal, hombre, ya ciérralo porque eres patético y que no sé qué. Pues no lo voy a negar, sí, sí pega, pero me quedo con el hecho que yo me conozco, el hecho que yo sé perfectamente quién soy y que lo único, y de hecho les he contestado sus mensajes. Muchas gracias por tu comentario y por ver el video. Como diciendo, es tu opinión, no me vas a mover un centímetro. Ujú. Y yo siempre he dicho, si vas a aventarte una opinión de esas, pues mejor guárdatela, ¿verdad? Porque según tú te desahogaste de que me hiciste ver como que ya por ti voy a tirar mi trabajo. Pero sí, eso y todo el tema de una persona también que fue mi invitado un tiempo, él ya pasó, él ya trascendió. Y luego se molestó conmigo, me agarró, o sea, según yo era demasiado positivo y él decía que en el mundo había que irse contra todos y pelearnos entre todos. Y le dije, pues yo no lo veo así, pero te respeto, ¿verdad? Y empezó esta persona a hablar de mí en su canal sin decir mi nombre, pero decía, sí, con este, que el otro. El positivismo pendejo que le llaman ahora, que para mí pues, no tiene nada de pendejos, es positivismo, ¿verdad? Eh, y, y ese tipo de cosas son las que sí te encuentras en este camino y gracias a Dios no me han movido un centímetro, no me han hecho dudar, pero son de las cosas que para alguien que está empezando un canal, prepárense a la negatividad, prepárense a que hablen de ustedes en otro canal, prepárense a que gente los agarre de proyectos y decir, y que les comenten, y gente que diga, oye, eres pésimo y el invitado pésimo. Pues dan ganas, la verdad dan ganas de decir, bueno, ¿y tú qué onda? Tú tienes invitados siquiera, ¿sabes lo difícil que es tener un Ah, canal? ¿Sabes lo complicado que es tener un canal? claro. Pararte Porque frente a las cámaras y hablar tan solo, Alex. con Muchos no lo eso, pueden hacer. con eso. Entonces, contestando tu pregunta, no todo ha sido miel sobre hojuelas, pero lo bueno es que no me ha movido un segundo. Lo único, volviendo ahora sobre lo de en vivo, sí puede ser, pero ni siquiera no tengo StreamYard, ni licencia de StreamYard, ni nada. Tendría que empezar por ahí, tal vez con el gratuito, qué sé yo, a la primera vez. Pero sí sería para mí un salto porque lo que me permite el Zoom, que por ejemplo no te permite a ti, Angelito, los en vivos, es que yo construyo un inventario y me da mucha tranquilidad. Por ejemplo, ahorita este video tiene un espacio, pero ya preparé otros videos más adelante. Tengo, me parece, hasta el 10 o el 14 de marzo ya listo. Entonces, ese irme adelantando, a veces hasta un mes, el único efecto negativo es con invitados que cuando les digo es que tu video va a salir ay Dios, pues oye, es un chorro de tiempo, y digo, bueno, una disculpa, pero me da mucha tranquilidad tener el trabajo ya hecho, es como si ya hice la tarea del semestre, para los que son estudiantes me entiendan, contra un en vivo que si ese día no traigo, o sea, yo la verdad te admiro muchísimo, Angelito, que tú te pares todos los días a las 9 de la noche, Ciudad de México, estés como estés, ha habido días que estás bien amolado, porque se nota, bien amolado. Y aparte el esfuerzo de 5 días a la semana estar trayendo invitados, temas. El estrés, Es, Alex, el estrés de es, estar preparando los temas. así es. Lo que Ya busco platicabas hasta ahorita debajo del de las episodio de piedras, ayer. María, ya busco los invitados. Levanto las piedras. No hay aquí alguien que quiera Así. usar mi programa. Y no, es que es un chamanal. Entonces, Sí. sí, yo creo que la verdad lo tengo en una idea futuro, el hacer un en vivo. Yo creo que el primero que me voy a aventar es con Tony. Ya lo hemos platicado él y yo. Él es él está mucho en los comentarios. Ya en el canal en inglés ya estamos llegando como a 20, 30 comentarios. Y entonces él va y como que Contestándoles. le puede mucho estar contestándole a la gente. Le interesa muchísimo. Una persona también, como todos nosotros, tiene algo que ofrecer. Él es muy de temas estilo budista y cosas así. Entonces, como que le entusiasma mucho que haya dudas, ¿no? O sea, le puede Claro. mucho. Entonces, siento que él pudiera ser el primero en un en vivo.
pero la verdad no me veo cambiando totalmente a Tu en concepto. vivo, en vivo. Para empezar, se perdería el concepto ese que te digo de mi inspiración, porque para los que ven mis podcasts, les digo, no me están viendo, pero yo, cuando notan en mi voz que me estoy apasionando, es porque realmente me estoy apasionando. No es una exageración, no soy showman, esto no es algo preparado, ni mucho menos. Yo muchas veces de los temas, y María se lo he platicado, y ella sabe un poquito de este tema de como se me fue el nombre, de cuando te llega información así como Ah, que, sí, que sí. te conectas, ¿no? Ujú. Muchas veces así es. Y luego yo lo que hago es que por cuestiones de calidad, que no se haya cortado el audio o algo, yo siempre preparo el episodio y lo veo una vez. Y muchas veces me sorprendo cuando digo, oye, ¿qué fue eso? ¿Qué fue el otro? O sea, porque les digo, es algo del momento y eso en un en vivo es otra dinámica totalmente. Sí. Pero sí, gracias, es una idea a futuro, sí, cómo no. Si no, pues sígueme Sí, invitando, hombre. Sí, yo con y mucho es Claro. gusto. bonito, o sea, es bonito, ¿no? También tenerlos en vivo Sí, o mucho. no, ¿verdad? Yo me acuerdo que mis primeras invitaciones fue con un chico que tiene un canal muy grande, creo que ahí me conociste tú, Alex, Sórense, ¿no? y, ajá, Mariano Sórense. sí, y pues él hace también los programas como tú. Y entonces, pues te entrevista y todo ese rollo, y ya cuando vi yo la entrevista le digo, oye, pero me quitaste ciertas cosas. No, me dices que a mi público pues no le gusta eso, entonces yo ya sé el público que tengo y elimino lo que no me parece. Y yo, bueno, entonces, pues bueno, cada quien ahí su onda. Soy, ¿cómo te diré? Sí partidaria en que la gente me pregunte en el momento, sí me gusta, creo que es como muy, como dice Angelito, de Es más repente, ay, pero tú, orgánico, es más ¿verdad? Es orgánico, Ajá, orgánico, así sí, es. orgánico. me gusta, pero también como dices tú, o sea, llevas tú ese seguimiento de que ya sabes que tienes para cierto tiempo ya programas que ahí Sí, están. pues se da una tranquilidad de esa. Ah, Yo voy sí, al día, justamente ayer, bueno, este episodio va a salir desfasado, pero justamente ayer falleció Daniel Bisoño y yo tenía un programa preparado y 20 minutos antes tuve que cambiar todo para todo. meterlo de la muerte de Daniel Bisoño. Ujú. Imagínense, hasta ni siquiera me alcancé a bañar, salí con los pelos todos llenos de gel, me puse una gorra, lo bueno, no de los hombres, ¿verdad, María? Te pones una gorra y ya no se nota, pero sí, lo del en vivo tiene su lado bonito. La gente te Sí. retroalimenta, Alex. Yo a veces he andado muy mal de cansancio, de tristeza a lo mejor por las fechas, depresivo. Y una vez que empiezo a ver 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas que empiezan ahí, Angelito, hola, ya estoy aquí. De verdad que te entra una energía, María, muy padre. Sí, Ya no te sí, sientes solo, pues. no. No, Sí, y se vuelven aparte, o parte del sea, programa. De tu ajá, familia O sea, sí, incluso, sí, Alex, y de tu sí, familia. Son como, yo les digo, es como una reunión. Para mí es una reunión con mis amigos todas sí, las noches. sí, bueno, sí tengo que mencionar y- algo, Angelito. Perdón, Mario, ahorita te dejo nomás menciono esto. sí, claro. Eres la única persona que he visto en vivos y esto es algo que admiro de ti, la verdad. Que por ejemplo, hola, Verogón, ¿cómo sigue tu mamá? Es que, hola, eso nadie, Angelito, ¿ah? No, Nadie. Y la verdad, y también la verdad te congratulo, pues tienes una memoria increíble, o sea, Es digo, ay, que, sí, acordarte porque es que de que, los veo como mis amigos. A veces me siento mal porque pasan 4 o 5 días y se me olvidó preguntar por alguien que me dijo que estaba enfermo, ¿no? Entonces me pasó con una chica que se llama Alejandra Hazard. Pasaron semanas y ella tenía una amiga muy grave y le digo, Ale, oye, perdón, se me olvidó preguntarte cómo sigue tu amiga. Y ella también se sorprendió, Alex, me dice, ay, gracias por preguntar, Felito, ya está bien en su casa, gracias. Ay, qué bueno, le digo, porque anoche me estaba acostado y dije, la amiga de mi seguidora. Pero es porque los veo así como parte de la familia, Alex. Y cuando lo experimentes, tú también te vas a dar cuenta de lo que hablo. Además, como no tengo tampoco miles y miles que se me conectan, pues es fácil para mí recordarlos. y sabes que tomando esto que decía Alex sobre cuando te hablan y te dicen, ¿cuántos seguidores tienes? O pásame el link del programa. Ay, perdón cómo lo hago, ¿verdad? Pero pues, no, es que así se siente, María. ajá, entonces yo así como que ya sabes que pueden mandar. Yo tuve el año pasado con alguien por ahí que le mandé una invitación y todo, y luego me dijo que sí. Uh -huh. Pero después se le presentó otra persona que tenía como más rating y me mandó un mensaje, me dijo, oye, lo podemos atrasar para tal fecha. Y yo, bueno, pero yo no me había dado cuenta de eso. Y Ay, después veo que sale ese día con otra persona. Y luego ya tal mm, fecha que llegaba, me vuelve a decir, oye, pero lo podemos, bueno, de veras me lo atrasó como 5 veces y yo dije, así yo misma, paz, paz, despierta, ¿qué te pasa?
le mando un mensaje audio y le dije, fulanito de tal, te agradezco mucho que me Sí, hayas claro. contestado tus mensajitos, pero sabes que ya no me interesa que estés en mi programa. Le digo, ¿por qué? Porque me has dejado al último por los rating que tienen los demás. Y creo que yo también merezco, le digo, pues un lugar, ¿verdad? O sea, como sea. Y lo primero que me dijo, no, no estás evolucionada, te están atacando los seres Ah, negativos. Y yo, Al contrario, digo, ah, tú, claro, le dije, no, le digo, no te confundas. Le digo, no te confundas, ya no te quiero en mi programa. Y se lo dije, o sea, ya no te quiero en mi programa, no te voy a entrevistar más, no me va a interesar saber de ti y punto. Porque se puso así, no, no, ¿cómo me dices? Le dije, no, es que tú aceptas tu error. O sea, a mí me estás, yo creo que como dices, Alex, o sea, es nuestro tiempo, es llevarle a la audiencia información también, no que al nada fin y al más. cabo el desprecio se lo está haciendo al público, María. Yo Claro, digo, no porque tanto a sí, le ti, dije, es al que no es público para que te mí. ve. Ujú. Claro, le digo, es que no es para mí, yo estoy sacando ese flyer, no nada más mis seguidores. Le dije, o sea, la página va para 70,000 seguidores. Le dije, no es mucho como otros que ya tienen miles y miles, pero pues oye, son 70,000. No, Digo, hombre, tú lo está súper bien, tienes. está súper Ajá, bien. no, pero es que, no, 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 le digo, no, no, no. Cuesta tener y estar dando y dando y dando y dando. Le digo, entonces, ¿sabes qué? Ya no me interesas que estés conmigo. No, Ande. pues casi me puso la cruz más alto ahí de no sé dónde. Y ya, lo bloqueé. Dije, ahí te ves. Y después, de repente me sale y dije, se me hace que este hombre me quiere, pues, buscar, ¿no? O también hay personajes que no me gusta que se estén como, no sé si estén de acuerdo conmigo de esto, que como que se promocionen mucho, no me gusta eso, ¿no? O sea, es que yo, me pasó muchas veces en las tertulias con Mariano Sorensen, que éramos como 5 o 6 personajes y él nos hacía una sola pregunta y todo el mundo decía a lo que se dedicaba, pero no respondía a lo que él preguntaba. Y a Ah, mí eso claro, nunca ha claro, sido esto conmigo, o sea, claro. yo no sé. Y yo le comento a Alex, y no sé si también tus seguidores, Alex, estén de acuerdo conmigo en esto, y tú, Angelito, que la verdad no es ego ni nada, sino los verdaderos. No, el sistema no te va a llegar, no te va a llevar a tanta gente. ¿Por qué? Porque eres verdadero. No eres copia de la copia de la copia de la copia. Entonces, siento que eso nos pasa a los tres, ¿eh? Eso que acabas de mencionar. claro, claro. Eh, Tú lo has dicho, perdón, adelante. no, perdón, pero tú lo has dicho, Alex, o sea, Angelito, no hay, de veras sí es cierto, yo no he visto que hay otras personas que les pregunten a su propia audiencia, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con tu mamá, con tu papá, tu perrito, tu gatito? O sea, no, nada más saludan y ya. ¿Sí me entiendes? O sea, es algo diferente y esa es la autenticidad, yo creo que de Angelito, de ti, Alex, que es diferente. Y sí, cuando tú haces tus podcasts, tú te entregas, nace de ti y se te escucha hasta en la voz. Y quien es muy, muy intuitivo o buen observador a oído, sabe que en ese momento tú estás en ese pequeño trance con los ojos, no importa que estén abiertos o cerrados, pero tú estás entregando a tu, o sea, desde este centro, ¿no? Que muchos no hacen. Pero por eso mismo el sistema, pues te ve y dice, creo que no hay más que dejarlo ciertos parámetros porque si no, nos va a despertar a fulanito, sutanito, paranganito, canegán, y no nos conviene eso. Qué Por gachos. eso, la verdad, y yo sé que esto, pues quizá no les guste a muchos, y menos a los que tienen miles y millones de seguidores, porque pues por algo los dejan, ¿no creen? O sea, no se han dado cuenta de eso, de que es así realmente, no es de ahorita, es de siempre, es de siempre. Entonces te van a dejar ahí, sí, pero el mismo sistema sabe y te va a estar bloqueando contenidos o a ti mismo porque sabe que precisamente eres único y no vas a llegarle a todo el mundo porque esa autenticidad la van a ver y les va a hacer un clic. Y vuelvo a repetir, esto no lo digo por egos o por decir, ay, somos verdaderos y únicos. No, es que esto se vive.
se ve en esta plataforma y en las otras, ¿no? Pero también aquí entran las expectativas, yo diría, María y Alex. ¿Cuáles son tus expectativas? A mí, bueno, también como Alex sabe, también a mí me han agarrado de repente, hubo un canal y no me ha soltado porque este canal se dedica a destruir a otras personas. Ese es el contenido, desgraciadamente, qué feo, pero ese es el contenido que ellas hacen, es agarrar, por ejemplo, a Alex TV y acabárselo. Ay, no sabe hablar, no sirve esto, lo otro. Y desgraciadamente eso tiene un montón de vistas, desafortunadamente, ¿verdad? Bueno, porque el internet... Precisamente porque tiene los montones de vistas. Exactamente, el internet está así, la toxicidad y todo eso, ¿no? Pero un día dijo esta persona, es que Ángel nunca va a tener éxito, aunque tenga a todos los mejores youtubers entrevistándolos, él nunca va a tener éxito. Y yo dije, yo ya no contesto, pero esa vez dije, voy a contestar. No dije su nombre ni nada, pero dije, es que depende qué es el éxito para ti. Y para mí, el tenerlos tan solo en mi canal, siendo un canal pequeño y siendo yo nadie, ese es el éxito. Salud. Ya ese es el éxito, María, para mí, el haberlo conseguido, él volteara y estuviera conmigo. Acabo de celebrar mi cumpleaños y Alex estuvo ahí, me hizo el favor de estar conmigo y hay mucha gente que me ha dicho, Ángel, no había visto tanta gente youtuber que tienen su comunidad, algunos grande, otras mediana, todos haciendo un espacio en su tiempo para estar contigo, con alguien que no lleva ni siquiera un año en el YouTube. Entonces dije yo, ese es el éxito. Y estas personas que se dedicaron a criticarme, no creo que lo consigan ni creo que puedan hacerlo. Entonces, creo yo que viene también de expectativas, María. ¿Qué expectativa tienes con tu canal? La mía es pasarla bien, dar un buen contenido para la gente que me vea, sean 100 o sean 10,000, que es lo más que he tenido de vistas con un video, 10,000. Estar conforme con lo que hago, tener gente que aporte a mi vida. Mucha de la gente me escribe, se comunica conmigo por Facebook, por Instagram, porque son mis amigos. Claro. Y más que nada, María, pasar buenos momentos. Pasar y que ellos pasen buenos momentos conmigo. Si logro eso, para mí ya estoy teniendo éxito. Claro, sí, ¿no? Y sí. Sí, tiene que ver las expectativas, ¿no? Es como soltar, ¿sí me entiendes? Es como, nos acaba de decir Alex, o sea, que te critican, que si hablas, que si el tono, que si... No, sí, a mí también la primera vez ahí con Mariano, que sepa hablar bien, y que yo dije, bueno, pues es que yo así hablo, yo no utilizo palabras rimbombantes y así soy. Y si quieren. Y me acuerdo mucho que él me dijo, oye, no, bueno, apréndete las cosas. Le dije, pero ¿por qué me las voy a aprender? Ay, Dios. Sí, o sea, yo dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué me las voy a aprender? O como, ¿por qué me dices eso? Y él se quedó así como que le dije, no, discúlpame, pero yo no, y ni modo, así soy. Y cuando me volvió a invitar, pues lo dije, él no pensó que lo fuera a decir, y lo dije. Entonces ya se frenaron muchísima gente que me tiró muchísimo, que hablaba raro y que, ¿cómo? Porque yo no hablaba como todos los demás que tienen pues esos títulos y acá, ¿verdad? Yo dije, no, pues es que yo no necesito eso, yo soy como soy y punto, ¿verdad? Entonces, sí, en estas redes sociales es un poquito difícil, pero también está padre porque conoces gente auténtica. Quizá no todos, ¿verdad? Pero esos llegan a tu vida. Los que sean 5, 10, 20, no sé, del mundo, Exacto. llegan a tu vida. Y por ejemplo, en el caso tuyo, Angelito, que tú estás más abierto así con el chat y todo, pues la gente ya te ve como ese amigo, como ese confidente, que saben que va a recibir si en ese momento alguien está pasando algo y te dicen, ay, es que me siento triste, y tú, ay, no, mira, te mando un abrazo, y todos empiezan, yo lo que noté aquella vez que me invitaste, todos empiezan a hablar bonito. Muy Ay, empático, son muy empáticos. ajá, entonces dices tú, wow, y bueno, pues Yo, acá con yo Alex, primero, María, dale. si me preguntaras, María, Ángel, ¿tú quieres tener 100,000 seguidores? ¿Sabes qué te contestaría? No sé. ¿Sabes por qué? Porque no sé si cuando tenga esos 100,000, mi chat va a seguir, mi gente, mi comunidad va a seguir siendo tan bonita como la que tengo ahorita. Ujú. Porque estoy orgulloso de la gente que me ve. Porque sí, fíjense, hace poco pasó de que una de ellas llegó y dijo, oye, esta persona que viene acá, ¿la ubica? Sí, sí la ubico. Bueno, les digo, hay dos, Carmen. ¿Cuál de las dos? Ay, alguien también me dijo, qué bárbaro, ¿te acuerdas hasta que hay dos? Sí, sí, hay dos. Bueno, pues esta tal Carmen falleció. ¿Cómo? Sí No, lo no puede ser. mencionaste. ¿Te acuerdas, Alex? Y Sí, sí, entonces sí.
empezamos todos en el chat, algunos tristes y todo. Al día siguiente, María, su hijo me busca en las redes sociales y se comunica conmigo y me da las gracias. Y le dije, por favor, ven, le dije, para que platiques con la gente, porque dice, vi como todas ahí estaban diciendo, ay, mi amiguita, esto, lo otro. Qué bonito, dice, que sin conocerla se expresaran así de ella. Entonces él vino, dio la cara, agradeció, pues a mí se me salieron las lágrimas, a varios ahí en el chat también. Entonces, yo no sé, María, si el día que yo llegue a tener 100,000, viva esas experiencias que me gustan, esa de tener esa gente tan linda, tan empática. Entonces, para mí, pues, estoy bien como estoy. Si crece, qué bueno, pero lo que pediría es que si crece, siga siendo el público tan lindo como el que me ve, ¿no? Como el que tengo. Que no cambie eso. Sí, 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 que no cambie eso, porque volvemos a decir, eso también le ayuda al espectador, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, ellos también pueden, nosotros tenemos, o sea, los tres tenemos una importancia muy grande con los espectadores, o sea, tenemos, ¿cómo les diré? Pues ellos nos ven así de, nosotros nuestro habla, lo que nosotros podemos comentar, claro que resuena y es importante y puede ser como un boom para ellos, ¿no? Y eres Tenemos su compañía, mucho, y eres su compañía, María. A veces no sabemos qué tan solo se está sintiendo la otra persona. Yo exactamente, no voy ahorita a ventanear a mis seguidores, pero sé que varios de ellos están solos, viven solos y me dicen, es que eres mi compañía, me acompañas y tú la sí, mía, les digo, porque yo también estoy solo y se crea esa empatía de decir, mira, Ángel también claro, vive solo, a veces también, yo les he dicho, me siento a veces triste, como todo ser humano, a veces ando al 100, otras veces ando cabizbajo, y entonces ellos dicen, pues él es igual que yo, está pasando lo mismo que yo también me siento a veces de la fregada, siento a veces que nadie me quiere, que estoy solo, que nadie le importo, y entonces ya nos hacemos compañía. Entonces ya no te ven ya como el youtuber, María, te ven como un amigo, y eso creo que es exactamente. lo más importante que yo he logrado conseguir y que no todos podemos conseguirlo. Pero hay que dejar hablar a Alex porque es su programa No, no, y no, como siempre no habla. no, no, feliz, feliz de estarlos escuchando. Ya no es que ya de así como que a ver a qué horas, Y hola, No, no, Alex no. como diciendo, a ver cuándo me vuelven a invitar, ¿eh? Eh, Fíjate que había algo que mencionaste al principio, Angelito, que me quedó la idea, porque ahorita mencionamos lo que es lo bonito de encontrar gente como ustedes y en tu caso, que tú has tenido, por ejemplo, Marco, Lili, tus moderadores y otra mucha gente que sé que Ollita, es has tenido moderador. muy buenas experiencias, pero cómo también es válido cuando ni siquiera te tienes que enojar, o sea, cuando simplemente se rompe algo sí, y dejas a gente atrás ¿qué es lo que yo sugiero a quien todo ahorita esté en un conflicto, se esté peleando con alguien? Se vale hacer distancia. No vamos a lograr nada. O sea, esto que dices, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho tu madurez, Angelito, que sé que esta gente te piconea, o sea, porque lo sé, los que mencionaste este canal, y tú pues has seguido tu camino, a eso me refiero. Un poquito decir, pues allá su desgarriate y yo continúo. Entonces, eh, yo he estado acomodando las cosas ya de unos años para acá en negativo, neutral y positivo. Lo menciono mucho, especialmente en el canal en inglés. ¿Y qué le llamo con eso? Que es que todo lo que te reste, déjalo. Pues esa es la solución. Cámbiate a neutral. No necesariamente a positivo, porque ahí es muy difícil transmutar algo, una relación tóxica en positiva. Pero sí en neutral, que es dejarlo. Por ejemplo, tienes una pareja tóxica, tienes una pareja que te trata mal. Hoy mismo agarras tus cosas y te vas y él o ella su camino y tú tu camino. Eh, Porque así como conocemos gente bonita, así nos toca. Yo la única experiencia ha sido esta persona que falleció y le intenté dar mis explicaciones por todos lados hasta que llegó un punto que ya no pude y le dije, mira, yo ya no te estoy ayudando, yo no tengo, ya no nos estamos comunicando, yo la verdad ya no me escribas, ya no te voy a contestar porque yo ya estoy dejando esto atrás. Te deseo ujú, lo mejor, tú tu camino, yo el mío, no te guardo rencor, no estás bloqueado, no bloqueo a nadie, nada más ya no me escribas porque ya la verdad es que ya estamos separados. ¿No? Y, y para mí es algo tan positivo eso, la posibilidad de agarrar nuestro camino en vez de seguirnos piconeando y piconeando y sí. piconeando, que no va a llevar No, a nada, a nada. Nomás va a subir de tono y de tono y de tono y de tono hasta que detone, ¿verdad? O sea, entonces, claro que no. eso lo quería mencionar cuando
cuando mencionaste ese tema de las gentes tóxicas y todo, simplemente agarrar nuestro camino. Cuesta, Alex, cuesta, porque Cuesta, somos no, no es fácil, no es fácil, cuesta, pero es que a veces y duele. también se siente, entran temas, que María en eso va a estar de seguro de acuerdo conmigo, lo hemos platicado ella y yo, entran temas como de justicia y demás, que es que no es justo, no, pues es que no es ni justo ni injusto, o sea, es lo que te conviene en este momento. Una persona no te aporta, déjala atrás. Sí, Déjala sí. atrás. Una persona, perdón, no te aporta, puede ser, te divierte y todo, o que no tienes que ser el gran amigo, ¿verdad? Tampoco con todo el mundo. Pero una persona te resta, te quita tranquilidad, te quita paz. Y por ejemplo, temas de trabajo, y estoy con el jefe, ya no lo soporto, busca otro trabajo, ni que sea el único Sí. trabajo del mundo. O sea, una vez un hermano, yo tengo un hermano mucho menor que yo, y era de sus primeros trabajos hace unos 10 años, y se quejaba y dice, "Oye, no puede ser que sea el único trabajo del mundo. Renuncias, hasta aquí con mis papás viviendo, no tienes problema, tranquilo, buscas otro trabajo y tu problema está solucionado, porque al jefe no lo vas a cambiar, ¿eh? Esa idea de que cambiamos a la gente, no, no. Nos cambiamos a nosotros mismos, pero a la Ujú. demás gente no. Y la otra cosa que quería mencionar, Angelito, es de tu cumpleaños. Sí, la verdad, fue un gusto estar ahí y te lo mencioné, fue lo que me nació del corazón decirte en ese momento. Le dije, esto es reflejo de ti. Tu canal, Angelito, tu público, es el fiel espejo de tu energía. Y Ujú. entonces el universo, yo estoy en desacuerdo con la idea del boomerang, o sea, con la idea de que, la hiciste, te castigo y no, es como un espejo energético, es como un espejo de vibración. Tú manejas esta energía bonita, tienes gente bonita ahí contigo. Y si llegas a 100,000 seguidores, vas a ver, sí, va a haber algunos tóxicos, sí, pero en general vas a seguir manejando esta idea. Tal vez te va a ser imposible ya leer todos los mensajes o aprenderte, o sea, porque ya va a llegar un límite, ¿no? O tal vez vas a tener apoyo de alguien que te esté leyendo los mensajes por ti, o sea, cosas así. Pero lo que sí te garantizo es que tu canal refleja tu energía. Y cuando tú me contactaste fue lo primero que sentí. La verdad no te conocía, no, me sorprendió el mensaje. Fue en un comentario de un video, me acuerdo de eso. Ujú, te dejé Entonces un yo comentario. por ahí publicaste con el usuario de Tocho Morocho, entonces Sí. yo por ahí me fui a de Tocho Morocho, empecé a ver los videos y empecé a ver eso. Y dije, sí, claro que sí quiero salir ahí porque sentí inmediatamente esa energía. Eh, entonces, claro que te apuesto que youtubers de 1 millón de seguidores, Angelito, tener ese cumpleaños que tú tuviste, yo no sé cuánta gente hubo, pero éramos, y al final unos 30 nos subimos, más Seguro que sí. posiblemente. Y dejé fuera gente, Alex, porque si no hubiera sido Sí, como sí, pues siempre en estuvo domingo, ¿te repleto. acuerdan? Sí, no. Sí, estuvo repleto, yo sé. Y luego cuando salió el stripper me pediste que me Ay, bajara qué y todo. vergüenza, ¿eh, María? Ay, Tuve stripper, obviamente, porque toda buena fiesta debe de haber un stripper. guau. Entonces, pero el único, ahora sí que hétero era Alex. Y me Entonces dice, bájate, bájate. dije, Alex, te Y yo no tienes que bajar. entendía, yo, ok, No, bueno. y Alex todo así como sacado de onda. Bueno, ¿y por qué tanta insistencia que me baje? Es que lo que sigue no es apto para ti. Ah. Sí, tenía al chico en No, calzoncillos, moviéndose de frío, y Alex no se quería bajar. me dijiste, ¿no tienes sueño, Alex? ¿No te ibas a dormir ya? ¿No Y tienes yo, algo que hacer? Le digo. bueno, pues yo pensé, es que también traías un límite de la gente, ¿no? O sea, Sí, pues 10 era el máximo, 10 y era ya, el ya máximo. Y tenía dije, los no, 10 bueno, igual seguidos. necesita entrar. Y se entiende, porque la intención era saludarte un ratito y un poquito, pero eso fue lo que me nació del alma. Esto es reflejo de ti. Entonces, me da mucho gusto ver que María, porque como lo dijiste, que se siente en la voz y todo. Y sí, ha habido 2, 3 personas que me lo han dicho, se siente esa pasión, se siente esa energía en tu voz. Porque por eso no pongo el video y por eso la imagen que pongo hasta la van y le busco mucho tiempo, pongo cualquier cosa relacionada al tema. Muchas veces le pido ya a estas nuevas tecnologías, oye, hazme una imagen relacionada a que Dios es una frecuencia. Y ya me puso esa imagen, me gustó y la puse. La imagen no me quiero concentrar en lo que les quiero transmitir y es eso, ¿no? Y al final, lo que yo les quiero transmitir en mi canal es lo que está en los 2 últimos minutos, eh, que es un mensaje de que por favor descubran lo hermoso que son, pero todos somos, o sea, no desde el ego, de decir, ay, soy el mejor del mundo, soy el más guapo, soy el más grande, todos somos, si nos pusieran uno al lado de otros, estamos del mismo tamañito, del mismo color, todos igual de guapos, todos igual de buenos,
todos igual de fuertes, porque así de hermoso es el creador y el universo. Él no va a andar haciendo chiquitos y grandes y medianos. Él nos va simplemente a poner así. Y ese es, desde un principio se fue. De hecho, mi primer capítulo se llamó You, tú en inglés. Y se puede interpretar que es un mensaje de adulación al que me está escuchando. Le digo, es que tú eres la cosa más hermosa del universo, porque Ujú, tú eres parte de la creación. Y tú saliste de la creación y tú vas a regresar a la creación. Y fíjense, eso fue hace 3 años. Y algo que me da mucho gusto es que estoy consistente con el mensaje. No he cambiado en absoluto mi idea. Que así somos, ¿verdad? Entonces, sí siento que ahorita que hablaban y me dio un poco de tristeza, Angelito, en tu programa de ayer, porque sí siento que esta persona, Daniel Bisoño, por más que salga en televisión y todo, se me hace que era una persona muy triste y muy poco valorada por sí mismo. ujú, Y entonces se tiende, cuando es así, a buscar en la fiesta, en la pachanga, en la adulación, en el apego, ujú. el tanto así, cuando la solución estaba en simplemente quiérete tantito, ¿no? Descúbrete tantito. Y lo platicábamos tú y yo cuando estuve contigo en Fundación 1 a 1. ¿Te acuerdas que te Ujú. gustó que te lo mencioné, que te dije? Aprender a, a perdonarnos, a darnos chance, porque somos bien duros con nosotros mismos. Sí, 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 sí. Si, Muy si difíciles. pensamos que somos duros con la demás gente, somos durísimos con nosotros mismos. Y Ujú. hay que darse más chance. Bueno, les iba a decir, ya casi vamos 1 hora y media. No sé Sí, si quieran hacer sí. algunos comentarios ya para terminar. María, a Pues ver, primero se despida. gracias, gracias, Angelito. Gracias, Alex. Alex, pues, ¿qué te puedo decir? El gracias queda corto hacia ustedes dos, ¿verdad? Por tener este espacio de convivencia tan bonito, una charla amena, que eso es lo que a mí también me gusta muchísimo. Pero yo les diría a tus seguidores, a los dos seguidores, tanto de Alex como de Angelito, pues realmente aquí venimos a caminar en esa sabiduría, ¿no? En ese sentir, en esa conciencia, en saber realmente quiénes somos, quién comparte con nosotros nuestras vidas, que sepamos realmente quiénes son esas personas que comparten nuestras vidas y de ahí partir, ¿no? Con esa sutileza, esa firmeza del día a día, que somos, ¿sí? Que venimos de esa gran conciencia creadora, Padre, Madre, Alfa, Omega, Dios, Diosa, como le queramos ahora sí llamar, y ir trascendiendo todos los caminos, ¿no? Y que sobre todo, has tocado unas palabras ahí muy claves, Alex, también Angelito, en esa aceptación como seres humanos, así seamos bien enojones, bien berrinchudotes o berrinchudotas, o muy alegres o muy niñas, y trascender, ¿sí me entienden? O sea, trascender a esos niveles propios de nosotros mismos con esas dos partes, ¿no? O sea, con esa luz, con esa oscuridad, bien, mal. Recuerden que cuando en la Matrix, en la película Matrix, te enseñan las dos pastillas, azul roja, pues para mí siempre fueron las mismas, no había cambio de pastilla, ¿sí? Si era lo mismo, es tu acción, tu fe, ¿sí? Creer en ti. Recuerden que la confianza es fe. Y yo creo que por eso mismo mencionaste eso, esta sintonía de los dos, tanto de Angelito como tú, Alex, pues nos trae nosotros tres. Y por eso el aporte y el apoyo también a ti, Alex, y también tú hacia nosotros. Y es un gran, gran, gran pues agradecimiento. Vuelvo a repetir, esa palabra se quede corta. Aprovechemos los días de verdad como humanos, como seres vivos, a seguir adelante, a reconocernos nosotros mismos, a ser bien, bien auténticos para poder seguir adelante. Creo que esa es la magia, ¿no? Y siempre tener como la chispa de niño o niña, que eso nunca se nos olvide. Ser como esos niños y esas niñas, como Angelito entró con su gorrito de fiesta y dije, oye, a mí se me va el avión. Me encanta esa autenticidad tuya también, Alex, pues gracias de verdad por este tiempo de nuevo y bueno, pues esperemos que volvamos a compartir y ya algún día de veras no lo dejes en charola rota, que podamos hacer un en vivo
con tus seguidores y yo creo que también eso va a ser como muy creativo para todos, ¿no? Vamos a crecer más los tres. Claro, Y sí, con mucho gusto. Sí, muchas gracias. vamos a Un planearlo. abrazo. Angelito. Yo quiero felicitar primero que nada, Alex, a tu público por ser un público que busca, que no se queda con el chisme barato, con la toxicidad que hay en el YouTube, a montón, que hay un montón de canales donde destruyen, donde denostan, donde hacen daño, donde no les importa hacer llorar, hacer sentir mal a otras personas, donde bulean a otras personas por su físico, por su color de piel, por su preferencia sexual. Entonces, los felicito a ustedes por buscar el canal, por estar aquí en el canal de Alex, por buscar este tipo de temas que también que te dejan mucho, porque yo cada vez que te he tenido en mi programa, Alex, y con otras personas, aprendo muchísimo. Es más, me atrevo a decir que desde que tengo mi programa, veo ya la muerte de otra forma, porque le tenía mucho miedo a la muerte. Y ahora con todo lo que he aprendido con ustedes como invitados, María, otros más, Nandito, otras personas más que he tenido, he abierto mi panorama, ¿no? Entonces, ustedes como público del show de Alex TV, pues es un público para mí que merece todo mi respeto, es un público inteligente, sensible, que buscan otros temas y eso de verdad es digno de aplaudirles. Sigan apoyando el canal, recomiéndenlo, platiquen con sus amistades, oye, mira este video, te lo mando por WhatsApp, te lo mando por Facebook, para que Alex siga creciendo. Y pues también no se olviden de nosotros, ¿verdad? De María y de mí. Y a ti, Alex, pues muchas gracias por tu amistad, Alex, por tu cariño. Ojalá que sigamos siendo amigos muchos años, que nunca te quede mal yo como amigo, que nunca te defraude. Y pues si un día te ganas la lotería, invítanos a María y a mí allá a verte. Claro, cuenta con Pasear, ello. ¿verdad? Cuenta con ello, cuenta con ello. No, imagínense si ganarse una No, lotería, pero que nos pudiéramos ver los tres, grabar Ajá. algo los tres, pero en físico, ¿verdad? O sea, que Sí, sí, estuviéramos, sí. estaría genial. sí, súper Pero sí padre. vernos y todo. No, están los planes. Ya saben que pues el tema del dinero es complicado en el sentido de que hay que ir acomodando todo, ¿no? Y como Claro. ahorita, mal que bien, Sí, pues tengo un hijo en universidad, un hijo en prepa, todo el tema de cambio de casa y demás, pues estoy intentando solucionar eso, Bueno, pero sí. por ahí nos está viendo un fan de Alex con mucha bayullo y dice, ay, los quiero que se junten. Estamos Ándale, abiertos, ¿eh? pues esa es otra, no, sí, 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 ¿Verdad, sí. sí. María? Estamos abiertos a recibir el boletito de vuelo, ¿eh? Así Ándale. es. Si alguien quiere patrocinarlo, con mucho gusto y lo Ah, incluimos y les damos y su lo anunciamos y publicidad le o hacemos algo, hasta ¿verdad? comercial. Es más, hasta hacemos un jingle, Mm, los tres cantando. así es, hacemos un videíto promocional y todo. Sí, No, sí, sí. muchas gracias. La verdad es que pudiera estar aquí una hora diciéndoles y no habría palabras suficientes para agradecerles. Han sido muy buenos conmigo. Lo mínimo que me queda es intentar yo, yo ser igual, pero al igual que ustedes, pues nace el corazón, o sea, no me forzo, sino simplemente lo que siento que es algo, esa es la sinergia bonita, no hacer las cosas porque se me va a devolver, sino hacerlas por hacerlas. Y así fueron ustedes conmigo, me han apoyado sin pensar en lo más mínimo y yo creo que he intentado devolvérselas de la misma manera entonces, yo la verdad es que esto más que un show del año, ni siquiera repasamos mucho del año que hubo, bueno, pues hubo 104 episodios, este es el 104. 2 episodios por semana por 52 semanas, pues está bastante sencillo, 104. Y bueno, pues también poner de que pues nunca fallé, todos los lunes, todos los viernes llegué aquí con ustedes, eso créanmelo, Sí, tampoco es fácil, o sea, Angelito es prueba de que estar teniendo programas continuamente en una agenda es complicado sí, y, y la verdad muy feliz de dónde va todo esto, ya los canales se han vuelto yo creo que igual que ustedes dos, sus dos, Fundación Humanidad y de Tocho Morocho, se vuelven como parte ya de tu vida, ¿no? No es por exagerar, ¿no? Es más allá que un trabajo, etcétera. Es esa oportunidad que me da de expresarme en mis podcasts, esa oportunidad que me da de entrevistar invitados que he tenido de todo tipo en ambos canales, charlas muy interesantes. Digo, tener casos de gente que escribe libros y luego te pide tu dirección y te manda un libro con autografía, que ya me ha pasado 2 veces y recibirlo, o sea, y te ponen un mensajito ahí de agradecimiento. Ese tipo de detalles son invaluables, no tiene. Y la verdad es que ustedes dos, Tony y Ginny, 4 personas hermosas que han llegado a mi vida y la verdad no hay palabras para describir
lo agradecido y lo contento que estoy. Entonces, Súper. muchas gracias por aceptar. Digo, no es fácil coordinar los tres y todo, entonces muchas gracias, Angelito, sé que andas medio desvelado. Entonces, muchas Poquito, gracias, poquito. muchas gracias. Y bueno, Gracias. les agradezco mucho y muchas gracias a todos por la gentileza de su atención. Que tengan todos Que muy sean muchos años buenas más, Alex. tardes. Gracias, gracias, gracias. Y que Platicamos. siempre los éxitos sigas en tu camino, siempre, 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 y todas esas puertas siempre se abran. También tu economía y tal para Angelito, con mucho cariño, mucho amor. Que Gracias. toda esta energía se plasme para bien para ustedes. Gracias, María. Gracias, Gracias. Angelito. Gracias. Saludos a Bye. todos. Bye. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.